Soy el doctor Sandro Elier Valencia Calle, médico de la especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres. A su vez soy médico asistente en el Servicio de Transporte Asistido de Emergencia STAE en Salud. También soy miembro voluntario del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú de hace 32 años y ostento actualmente el grado de Brigadier CDP. Continuando con el curso nacional de gestión del riesgo de desastres aplicado a salud, el día de hoy veremos el tema atención de múltiples víctimas en incendios y materiales peligrosos. El tema será un tema general relacionado con la actuación prehospitalaria del personal de salud y qué es las medidas de cuidado que debemos tener ante estas situaciones particulares que normalmente no son de nuestro día a día. ¿Qué cosa es una atención de múltiples víctimas? Según el Manual de Asistencia Sanitaria en Accidentes Múltiples Víctimas de la Junta de Castilla y León del 2007, España, es aquel evento en el que se produce un elevado número de víctimas sin desbordar la capacidad asistencial de la zona, pero que la somete a prueba durante un corto periodo de tiempo. Su resolución obliga a emplear unos procedimientos poco habituales, clasificación de víctimas, sectorización, etc., y con recursos que serán inadecuados a la demanda en forma temporal. Otra definición nos refiere a todo suceso que produce más accidentados o problemas sanitarios que el sistema de salud está preparado para manejar. Generalmente los sistemas de salud, hablemos de clínicas, hospitales de cierto nivel, tienen un flujo medido de acuerdo a su demanda cotidiana. Una situación de atención de múltiples víctimas es una situación que altera, si podemos decir, la cotidianidad de lo que sucede día a día en un centro de salud. De un momento a otro, las capacidades del servicio de emergencias son desbordadas por la gran cantidad de personas accidentadas que llegan por diversos medios. Generalmente pueden ser ambulancias, pueden ser por medios particulares, pueden ser en patrulleros o en otros tipos de unidades. Entonces lo que requerimos en cierta manera ir viendo es que debemos estructurar un poco más la evaluación y la atención en el lugar y posteriormente su traslado. ¿En qué situaciones podemos encontrar estas características? Por ejemplo, en accidentes de transporte colectivo masivo, como normalmente vemos nosotros en nuestro país, lamentablemente no solamente en las ciudades, sino también en las carreteras, los accidentes de tránsito originan múltiples víctimas, y no solamente accidentados, heridos, graves, sino lamentablemente fallecidos. En algunas otras situaciones tenemos intoxicaciones comunitarias, brotes epidémicos que no es muy común, pero también pueden empezar a suceder en algunas situaciones, y sobre todo cuando hay concentración masiva de personas, como pueden ser en eventos políticos o eventos musicales o actividades de cualquier tipo de diversión o espectáculos. Y unas situaciones que ya no son muy comunes, pero también se podrían presentar, que son las acciones de terrorismo que puede afectar en algún momento que se presenten estas situaciones particulares. Una clasificación no muy bien definida, pero que he tratado de estructurar para más o menos tener una idea y a la cual trato de tener, pero se puede ir modificando. Es una clasificación si podemos tener esa idea. Llamaríamos un nivel 1 o una situación leve cuando tengamos entre 2 a 10 pacientes que atender en el lugar, o mejor dicho, en el evento podría ser en el lugar o en el centro hospitalario. El nivel 2 sería entre 11 a 25 víctimas, que esto podríamos considerar moderado, o una situación grave o nivel 3 cuando es mayor a 25 víctimas. Las situaciones que nosotros vemos día a día, muchas veces el traslado de estos pacientes son dirigidos hacia 1 o 2 hospitales, congestionando realmente la atención y limitando muchas veces el accionar del personal de salud. Pero si tuviéramos, como vamos a ver más adelante, una coordinación previa para los traslados, podríamos evitar de que las congestiones que se presentan a veces en estas situaciones particulares en los centros hospitalarios fueran menores. ¿Qué es lo que normalmente sucede actualmente? Ante un evento, un accidente, el ciudadano llama a una central de emergencia, pero tenemos central de emergencia del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud, del Seguro Social, de los servicios de serenazgo o servicios municipales, ¿no? Tenemos también de la Cruz Roja, de Defensa Civil, e inclusive tenemos una línea de emergencia de ayuda, ¿no?, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Pero si vemos, son muchos números que
que complica en una situación de emergencia, ¿a quién llamar? ¿Cómo comunicarnos con aquella persona que no va a poder brindar la actuación, la ayuda necesaria para esta situación particular? Entonces lo que debemos proponer es nosotros, ante un evento de cualquier número telefónico, con un número de emergencia de 3 dígitos, tener la posibilidad de acceder a una central unificada de emergencias, ¿no? Donde estén todos estos componentes anteriormente mencionados para poder nosotros actuar y disponer de la mejor manera posible de todos los recursos que se tienen disponibles para la actuación particular de estas situaciones eventuales, pero que se convierten en trágicas cuando no trabajamos en forma coordinada. ¿Qué es la atención de múltiples víctimas? ¿Lo manejamos en dónde? En la atención prehospitalaria. ¿Qué es la atención prehospitalaria? El conjunto de procedimientos aplicados en el foco del evento adverso durante el transporte asistido, con el propósito de salvar la mayor cantidad de vidas y brindar el mejor tratamiento a la salud de las víctimas en situaciones de emergencia masivas. O sea, la atención prehospitalaria es el pilar principal y podemos decir inicial de cómo empezamos a atender a las víctimas en el foco. Su mejor evaluación, como vamos a ver más adelante, y estabilización en el lugar y transporte asistido adecuado al centro médico adecuado. ¿Cómo es más o menos la cronología de una atención prehospitalaria? Se presenta el evento, pongamos como hora 0 o minuto 0, ¿no? De ahí, mientras se accede a un sistema de llamada telefónica, que debería ser lo recomendable, un solo número de 3 dígitos a nivel nacional, se accede a través de la llamada a una central de emergencia, en donde recién esta central de emergencia tiene conocimiento del evento que está sucediendo y empieza a obtener información. Posteriormente empieza a través de su sistema radial, que es muy importante, el despacho de unidades, lo cual permite trasladar y llegar al lugar todos los medios y recursos necesarios que puedan permitir el actuar del personal de salud. ¿Qué hacemos en el lugar? Hacemos triaje, evaluación inicial, y después que hemos estabilizado al paciente y lo hemos clasificado, procedemos a hacer el traslado. Un traslado asistido al centro hospitalario más adecuado para la atención de este paciente. ¿Hacia dónde? A un centro hospitalario, como volvemos a decir, que tenga todas las condiciones necesarias para que este paciente pueda ser atendido adecuadamente. Y esto deberíamos tenerlo en relación a una central unificada. El tiempo entre la hora 0 y el arribo al hospital dependerá de los preparativos previos. El tiempo es nuestro principal enemigo en la atención de pacientes. Muchas veces los accesos a lugares lejanos impiden la ayuda rápida y el acceso muchas veces por nuestra geografía, está limitado por diversos eventos, por ejemplo, derrumbes, desborde de ríos en situaciones de emergencia. En la ciudad, la complejidad del tráfico impide a veces el avance de las unidades. Muchas veces también la educación de los conductores no le dan pase libre a las unidades, lo cual retrasa mucho más. En esta situación particular, una central unificada nos permitiría actuar desde el momento que tenemos conocimiento con el despacho de unidades, tener la información en el lugar del personal que está brindando la atención y a su vez actuar con los centros hospitalarios para poder nosotros estar preparados para la recepción de los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando llegamos a la escena, al lugar? Es asumir el mando e instalar el puesto de comando. Este es uno de los pilares importantes en lo que corresponde al sistema de comando de incidentes, que no es parte de la clase, pero que en algún momento se podrá tratar, ¿no? A su vez, ¿qué tenemos que hacer? Evaluación de víctimas y asignación de prioridades. Instalación de un puesto médico de avanzada, atención inicial según las prioridades, asignación de destino y transporte asistido hacia el hospital. Todo es un proceso, esto no se hace en minutos, es en el transcurso del tiempo y cómo va evolucionando la emergencia. Pero muchas veces lo que sucede, llega a la primera unidad, recoge un paciente y se va. Llega a la segunda unidad, hace lo mismo, no se hace un puesto comando, no se hace un triaje, no se toma un puesto médico de avanzada. Lo único que se hace lamentablemente muchas veces es llegar y trasladar, y que no es lo mejor, sobre todo para la atención del paciente. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto? Necesitamos tener protocolos
o procedimientos operativos de actuación conjunta ante incidentes con múltiples víctimas. ¿Y quiénes actúan? Todos los que van a participar, todos los que son los primeros respondedores: bomberos, Cruz Roja, personal de salud, personal municipal, la policía, y todos aquellos que estén incluidos dentro de esto. A su vez debemos tener toda la documentación previa para saber cómo cada uno de ellos tiene que actuar ante esta situación particular, lo cual nos va a permitir actuar de forma coordinada, engranada, en beneficio de quién, de las víctimas que se presenten en el evento. ¿Qué es lo que necesitamos tener en esta situación? Tenemos un lugar donde se presentó un incidente con múltiples víctimas. Tenemos un centro hospitalario que de por sí ya está abarrotado, tiene su dinámica propia, su dinámica del día a día, sobre todo en los servicios de emergencias, que ya tiene cierta congestión. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros actuar desde el punto de vista de coordinación? Entonces, todo esto está relacionado con la atención de pacientes en situación de emergencia o de urgencia que requieren ir a un centro hospitalario. Los servicios de los sistemas prehospitalarios deben tener una oferta de reserva, que es lo ideal, pero muchas veces no existe. Entonces, ¿qué trabajamos con lo que tenemos día a día? Y muchas veces desplazamos unidades de otros sectores de la ciudad para atender una atención masiva en determinados lugares de la ciudad. Cuando llegamos a un lugar, como vimos inicialmente, tenemos conocimiento de la escena y tomamos el mando, hay una forma de manejo que es el triaje. El triaje es el método en la medicina de emergencia y desastres que nos permite seleccionar y clasificar a los pacientes, de este caso particular las víctimas de un accidente, basándolas en la prioridad de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles que tenemos en la comunidad, ¿no? Entonces, en un lugar siempre veremos una zona, un lugar donde se hace un manejo ordenado, protocolizado. Tendremos una zona en donde tendremos el lugar del puesto médico de avanzada, donde se estará haciendo un triaje de estos pacientes, una área de espera donde estarán las unidades y que coordinadamente con los centros hospitalarios se trasladarán, y también tendremos personal en el foco mismo que estará trabajando. Más o menos para tener una noción de este trabajo que estamos comentando. Tenemos un área de accidente, una zona de rescate, donde inicialmente llegan las unidades de primera respuesta, generalmente bomberos, policía, seguro social, en algunas situaciones particulares. Ahí se realiza el primer triaje. Posteriormente lo movilizamos hacia el puesto médico de avanzada. Aquí hacemos un segundo triaje. Ponemos zonas de evaluación de pacientes rojos, amarillos y verdes. Y en algunas situaciones lamentables tendremos que tener una zona donde colocaremos a los cadáveres, que sea la zona negra. Posteriormente, una vez ya hecho el segundo triaje, se inicia el traslado de nuestros pacientes hacia el centro hospitalario, ¿no? De la mejor manera adecuada. Ahí, generalmente utilizamos el transporte terrestre, pero con el paso del tiempo ya tenemos que estar pensando en hacer los traslados por vía aérea de ciertos pacientes críticos a los centros hospitalarios, ¿no? Entonces, el centro hospitalario ya está a la espera porque ya tenía una comunicación previa con la central de emergencias, preparando todos sus requerimientos para la llegada de los pacientes, ¿no? Entonces, aquí se realiza inclusive en el ingreso de la emergencia un tercer triaje para el tratamiento definitivo en el centro hospitalario. En algunas situaciones particulares, y a veces suceden, es que de un primer triaje que se hace en el lugar, se traslada inmediatamente al centro hospitalario. Muchas veces se obvia el puesto médico de avanzada, lo cual perjudica en cierta manera la posibilidad de hacer un buen triaje y traslado. Muchas veces sucede esto cuando los accidentes en nuestro país, sobre todo, se hacen en carretera y los primeros que llegan trasladan a los primeros pacientes a los cuales puede acceder, no siendo necesariamente los más críticos, y no tampoco los trasladan en las mejores condiciones. Entonces tenemos que completar la regla de triple A. Al paciente adecuado, transportarlo en el momento y el medio adecuado hacia el hospital adecuado. Esto es lo importante, que siempre tenemos que tener problema cuando tenemos una atención de múltiples víctimas. Esta es una manera también muy similar a la anterior para
ejemplarizar. El lugar de búsqueda y rescate, donde estarán los equipos iniciales que estarán haciendo el triaje inicial, ¿no? Esto posteriormente desplazará hacia los lugares de tratamiento médico, puesto médico de avanzada, de acuerdo a ello. Después debe haber un administrador de transporte, el cual se encargará de ver el lugar a donde debe ser trasladado el paciente en las mejores condiciones y determinar qué tipo de transporte corresponde, sería el terrestre o el aéreo. Ingresando sobre el tema en particular que vamos a hablar, vamos a ver, por ejemplo, qué es un incendio. Hablemos en forma general qué es el fuego. El fuego es una reacción química de oxidación y supone la generación de llamas que prenden luz y calor. El fuego siempre ha existido, es un medio en el cual nosotros utilizamos y controlamos adecuadamente día a día para nuestro beneficio. Pero ¿qué sucede? En cualquier momento puede producirse este fuego en forma desordenada, no controlada, en nuestros hogares, entre trabajos, vía pública, y esto se puede convertir en un incendio, ¿no? Entonces, ¿el incendio qué sería? Un fuego no controlado. ¿Y cómo está constituido el fuego? Para tener una idea, ¿qué necesitamos para que éste se produzca? Necesitamos 3 elementos. Un combustible, el oxígeno del aire en una proporción adecuada, y el calor o temperatura requerida para ese combustible en especial para que pueda empezar a arder. Entonces, los peligros del fuego o de los incendios que conlleva, primero, a las quemaduras, que son las lesiones que más podríamos ver en las personas afectadas por un fuego directo, y como segundo efecto también la intoxicación por inhalaciones de gases y de humos. ¿Cómo podemos eliminar un fuego? ¿No? Muchas veces, inicialmente, cuando es un fuego incipiente, un fuego pequeño, podemos manejar un extintor, al cual deberíamos saberlo manejar. Y los métodos que utilizamos para extinguir es eliminando el combustible, sofocando el fuego, enfriando el fuego, y muchas veces también haciendo una fase de inhibición de la reacción en cadena. Tenemos el oxígeno, el calor y el combustible, el triángulo necesario para producir fuego. Y estos se van retroalimentando, produciendo una reacción en cadena que permite la continuidad de este evento químico. Entonces, en este caso particular, el fuego nos puede perjudicar desde el punto de vista de quemaduras e intoxicaciones por inhalación de humo y de gases. ¿Qué es un material peligroso? Son materiales peligrosos aquellos materiales y residuos que pueden, para efectos de la presente ley, tenemos una ley en el Perú emitida en el 2004, la ley 28256, aquellas sustancias, elementos, insumos, productos y subproductos o sus mezclas en estado sólido, líquido y gaseoso que por sus características físicas, químicas, toxicológicas, de explosividad o que por su carácter de ilícito en algunas condiciones presentan riesgo para la salud de las personas, contaminación del medio ambiente y daño a la propiedad. ¿Qué características tienen estos materiales peligrosos? Estos materiales pueden ser químicos, biológicos o radiológicos. Generalmente, si ustedes ven aquí en estas láminas, los materiales peligrosos tienen ciertas características, formas, tienen ciertos pictogramas, los cuales nos permiten nosotros reconocerlos, que son elementos peligrosos, ciertas características para poderlo determinar si son o no elementos. Y muchas veces de repente nosotros podamos haber visto en el tránsito vehicular con cierto tipo de camiones o cisternas, o en su efecto pues en algunos lugares de depósito. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país es la informalidad. Muchas veces no sabemos qué cosa transporta algunas empresas sin desconocer si son o no materiales peligrosos, lo cual podría originar contaminaciones muy severas y muchas veces hasta la muerte. ¿Qué es un incidente con materiales peligrosos? Es un evento no deseado que incluye la liberación o potencial liberación de materiales peligrosos en que las personas expuestas pueden morir, pueden enfermar o tener la posibilidad de enfermarse en forma inmediata o posterior. Entonces, una situación de riesgo muy alto es cuando nos mantenemos expuestos a la presencia de materiales peligrosos no controlados. ¿Cuáles son las vías de ingreso normalmente de estos materiales peligrosos a nuestro cuerpo? Es a través de la inhalación,
la ingestión accidental, la absorción a través de la piel o a través del contacto ocular, ¿no? Aquí llamamos exposición, proceso por el cual las personas, animales, el medio ambiente o el equipo están o pueden estar en contacto con un material peligroso. Entonces, existe la posibilidad de exposición y esto puede originar ¿qué? Contaminación. Como vamos a ver más adelante, cuando una persona o un objeto o un ser vivo toma contacto con la sustancia, inmediatamente se considera que es un elemento contaminado y para el cual requiere un manejo muy particular. ¿Cuáles son los efectos nocivos de estas sustancias peligrosas? Pueden ser asfixiantes, corrosivos, sensibilizantes, carcinógenos o neurotóxicos. Existe una gran variedad, existe una gran cantidad de elementos o sustancias que tenemos a diario, inclusive en nuestras casas, que son materiales peligrosos, pero que son manejados de cierta manera controladamente, que a veces por exposiciones accidentales o de mal manejo pueden originar pues un incidente y poner en riesgo nuestra vida. Estos son los medios o los niveles de protección para un incidente con materiales peligrosos. O sea, no es un manejo simple o cotidiano, es el sistema más complejo que va desde el nivel A hasta el nivel D, siendo el nivel A el que tiene mayor protección, no solamente contra las sustancias de materiales peligrosos que pueden ser químicas, ¿no? O biológicas, ¿no? Protección de la vía aérea, que es muy importante, y de ahí van disminuyendo las protecciones de acuerdo al nivel de trabajo de cada una de estas personas. En el caso particular, nosotros como personal de primera respuesta en el área de salud, deberíamos tener un equipo de protección del nivel D, ¿no? Que no deberíamos dejarle tener en consideración, de acuerdo como vamos a ver más adelante, de acuerdo al material, tener también una protección de repente respiratoria. Entonces, ¿cuáles son los niveles de respuesta a un incidente con materiales peligrosos? Generalmente el nivel E es de advertencia, ¿no? ¿Qué es el nivel de advertencia? Lo que corresponde al primer respondedor, en este caso particular que somos nosotros los del sector salud. Personal entrenado, ubicado en un lugar seguro, donde puede reconocer o identificar un material peligroso. Debe protegerse y proteger a los terceros, en este caso particular a la población. Vigilar y asegurar el área y solicitar ayuda especializada. Generalmente, si nosotros somos la primera unidad o primer grupo operativo que llega a un lugar con la posibilidad de exposición de materiales peligrosos, no debemos actuar. Lo que debemos hacer es identificar la posibilidad de qué elemento o qué sustancias son las que están actuando y replegarnos y tomar las medidas de consideración. Cuanto mayor distancia tengamos, estaremos mayor protegidos, ¿no? Después el cuadro operacional y el cuadro técnico de MAPRE, que son los que trabajan directamente en el accidente o en el incidente que estamos comentando, y posteriormente otro nivel es el comandante de incidentes materiales peligrosos, que es el que comanda, dirige, maneja, el que tiene mayor experiencia en relación a todo este manejo, ¿no?, de incidentes con materiales peligrosos. ¿Cómo podemos nosotros reconocer o identificar un material peligroso? Hay ciertas cosas que debemos considerar y tomar. Este es parte de un curso. La información que les estoy dando es genérica, sobre todo para que tomen en consideración la protección que deben tomar como personal de salud. ¿Qué es un reconocimiento? Posibilidad o seguridad de la existencia de un material peligroso mediante la observación de elementos presentes en el lugar, pero sin poder obtener su nombre. Por ejemplo, nosotros podríamos ver la naturaleza del incidente. Si vemos un grifo, podríamos estar pensando que en ese lugar, de hecho, se va a expender combustible de su diferente variedad, gasolina, petróleo, podríamos tener gas, y es un material peligroso, un combustible, un material inflamable. Por lo tanto, tendríamos, si hubiera un incendio o una exposición o una pérdida de estos elementos, tener las protecciones adecuadas. Por las formas y características del contenedor, por ejemplo, podríamos ver los contenedores circulares, redondos, de transporte de gas, de combustible. Sabríamos también que en esa característica hay material peligroso que se está transportando. O placas, etiquetas y marcas o nombres de las empresas que también en cierta manera nos dan una manera de reconocer que en ese lugar
o en ese ambiente particular hay material peligroso. Y algunas cosas de las cuales es deseable y nunca deberíamos tener en consideración las características detectables por los sentidos. Si nosotros tomamos conciencia de material peligroso a través de nuestros sentidos es porque ya estamos contaminados. ¿Sí? Por el sabor, el olor, la irritación que se da por este material peligroso, ya lamentablemente hemos tomado contacto con esta sustancia y nos hemos convertido en víctimas. Somos personas que estamos contaminadas y necesitamos ser descontaminadas de acuerdo a las características de este material peligroso. Por eso, determinar un reconocimiento por los sentidos no es lo deseable. Posteriormente tendremos lo que es la identificación. Aquí podemos determinar por el número de las Naciones Unidas, por el nombre del producto marcado en el contenedor, por las hojas de transporte o de embarque, por las hojas de seguridad, exactamente qué tipo de material peligroso es el que se está presentando en este incidente, lo cual nos permite a nosotros actuar mucho más adecuado. ¿Cómo podemos manejar este trabajo inicial con materiales peligrosos? Existe una guía, la guía de respuesta en caso de emergencia, la GRE, del 2016. Cada 4 años este manual o esta guía es renovada a través de las Naciones Unidas y como vemos hay instituciones que participan activamente en la elaboración de este producto. Esta guía tiene diferentes colores de páginas, las cuales nos dan informaciones muy particulares sobre las características de los materiales peligrosos que se están exponiendo o que nosotros estamos visualizando, estamos reconociendo. Y en las páginas naranjas nosotros vamos a poder determinar las acciones a tener en cuanto a la protección de salud y ante las acciones también de descontaminación en algunos casos particulares. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando hay una atención de víctimas en incidentes de materiales peligrosos? Reconocer que existe una zona roja o zona caliente, y donde de hecho nosotros no vamos a actuar. Un riesgo de contaminación directa o indirecta que puede suceder en el caso particular, como vimos, si entramos en contacto directo con la sustancia, o indirecta si es que tenemos contacto con un elemento contaminado, ya sea un paciente, ya sea un objeto, ya sea un animal, también estaríamos contaminando y estaríamos perjudicando directamente nosotros e indirectamente a otros elementos de la comunidad, ¿no? Y atención, debemos tener siempre presente que debemos tener unos equipos de protección personal de acuerdo para la atención del evento en forma particular, ¿no? Puede ser máscaras, ¿no? Para evitar inhalaciones inadecuadas, protecciones visuales, guantes, de repente protecciones corporales con algún tipo de equipo de protección personal, que no es parte de la exposición, pero que se tiene que considerar que debe ser parte básica de los equipos de primera respuesta. A su vez, contactar con un centro de información toxicológica, que esto podría ser a través de la Central Unificada de Emergencia, la cual al conocimiento de qué tipo de sustancia es la que se está liberando, ya podría tomar las medidas adecuadas de coordinación, ya sea en el lugar, en el puesto médico de avanzada o en el centro médico donde va a ser trasladado, para ver la manera cómo vamos a atender a estos pacientes en particular. Los hospitales deberían y deben tener zonas aisladas para la atención correspondiente para este tipo de víctimas, para evitar sobre todo que su manejo adecuado y evitar las posibles contaminaciones con otros pacientes. Los servicios de atención prehospitalaria deben estar capacitados, entrenados y preparados para poder actuar en esta situación de atención de víctimas múltiples, sobre todo cuando se encuentren contaminados por algún material peligroso. Dadas las características de nuestra sociedad, estos materiales peligrosos son cotidianos, se transportan por las vías más comunes, carreteras, lo pueden estar almacenados inclusive lamentablemente al lado de nuestras casas, porque la ley a veces no es tan rígida. Aquí vemos en un gráfico una zona donde había un incidente con materiales peligrosos, en este caso particular un derrame de una sustancia, donde vemos que está la zona caliente de la zona roja. Es donde los equipos altamente especializados y con protección actúan para evitar y controlar este derrame en particular. Posteriormente tenemos la zona tibia o la zona amarilla, de donde tenemos el corredor de reducción de contaminación, en donde los ambientes, el lugar, la restricción de los pacientes contaminados y también donde se realiza la descontaminación de los equipos de
de respuesta que actúan directamente sobre esta situación particular. Posteriormente tenemos la zona fría o la zona verde, en donde podemos tener los puestos médicos de avanzada, podemos tener las unidades de traslado que van a estar recepcionando los pacientes previamente descontaminados y manteniendo la protección que debemos tener nosotros ante esta situación particular para poder recibir al paciente y darle recién el primer tratamiento de salud. Acuérdense que siempre en este evento, de acuerdo al sistema de comando de incidentes, siempre va a haber un oficial de seguridad, el cual se encargará de que todo el personal esté protegido y a su vez también actúen de acuerdo a los protocolos de seguridad establecidos. ¿Qué es lo que debemos considerar ante la relación que debemos tener ante esta situación particular? Contar con medidas de seguridad y protección. Se ubicará en la zona verde o fría, o sea, en la zona más lejana y protegida, que es una medida inicial y muy importante, ¿no? Reconocer o identificar el material peligroso involucrado. Como hemos visto, hay maneras de reconocer o identificar, y de acuerdo a eso tomar las medidas protocolizadas con anterioridad. Tener un lugar donde podamos tratar al paciente, que sea el puesto médico de avanzada, ¿no? Y un traslado asistido a la víctima se realizará después que haya sido descontaminada. Tengan presente bien esto. Si un paciente está contaminado, mientras no sea descontaminado, no va a poder ser trasladado. Estabilizarlo en el lugar para así poderlo trasladar en forma segura hacia el centro médico previamente coordinado. El personal de ambulancia deberá usar su equipo de protección personal adecuado. Tener en consideración que esta unidad posteriormente al evento debe ser de todas maneras descontaminada para evitar de que pueda continuar con una contaminación indirecta o secundaria con otros pacientes. ¿Qué es lo que sucede con los incidentes con materiales peligrosos radioactivos? Que normalmente se pueden presentar. Nosotros en forma accidental podemos tener contacto día a día en los centros hospitalarios, sobre todo en los lugares radiológicos donde hay radiación, por ejemplo, en donde se presentan exposiciones por una placa radiológica. Entonces, hay valores que se pueden manejar y se pueden controlar y se están bajo medidas de cierta protección, ¿no? Entonces, hay ciertas maneras de cuidados y de protección ante esta situación de uso cotidiano que es la radiología. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una exposición? Una radiación por un periodo breve que puede causar inicialmente síntomas como náuseas, vómitos, en el término del tiempo que puede ser en cuestión de horas o días o semanas. Esta exposición alta, ¿no? Y en forma accidental se denomina síndrome de radiación aguda, comúnmente conocida como radiotoxemia o enfermedad por radiación. Esto es cuando se presenta pues una exposición no controlada, generalmente en centrales nucleares o en exposición ante elementos que no tienen la protección adecuada por la emisión de rayos. Entonces, se requiere una exposición muy alta para causar el síndrome de radiación aguda. Más de 75 radianes refieren, en un lapso breve de tiempo, que puede ser minutos o horas. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en consideración para protegernos principalmente ante la exposición con materiales peligrosos de características radioactivas? Primero, el tiempo. Disminuir el tiempo de exposición. Si es que por alguna situación tenemos que estar expuestos ante esta situación, que sea el tiempo menor. Si es posible este tiempo reducirlo a cuestión de segundos, ¿no? Otro medio que debemos tener en consideración es la distancia. Cuanto más lejos nos encontremos del punto de emisión de la radiación, será mucho más segura. Y ya no estamos hablando de metros, en algunas situaciones estamos hablando de kilómetros, ¿no? El blindaje. Entre la fuente de radiación y las personas debe haber un blindaje, algo que evite que se radie esta sustancia, evitar la protección, evitar de que esto pueda salir fuera de control. Es por eso que siempre debemos tener en consideración que el tiempo, la distancia y el blindaje son los elementos para nosotros estar protegidos. Si no tenemos posibilidad de blindaje, ¿no? Entonces la distancia es lo más importante. Cuanto más lejos estemos del punto de radiación, va a ser el lugar de mayor protección. La exposición a bajo nivel de radiación no causa efectos inmediatos en la salud, pero puede causar
a largo tiempo riesgo de cáncer, lo cual va a originar, pues, lamentablemente, el fallecimiento del paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando existe la exposición con estos materiales radioactivos. Si ustedes se acuerdan, en los últimos incidentes de la central atómica de Fukushima en Japón, esta era la estructura inicial que tenía este centro de producción nuclear, ¿no? Con fines benéficos, que era producir electricidad para la ciudad de Japón, que estuvo preparada ante la posibilidad de un tsunami. Pero dada la eventualidad de la naturaleza, que a veces es impredecible, este terremoto con posterior tsunami originó que esta planta nuclear sea dañada y originara emisión, pues, de rayos, ¿no?, nocivos no solamente para el personal que trabajaba, sino también para el medio ambiente. Tenemos eventos conocidos como también la central nuclear de Chernobyl en Rusia, la isla de 3 millas en Estados Unidos. O sea, estos eventos se pueden dar en forma accidental, ¿no?, y en algunas situaciones que podrían ser provocadas posiblemente por eventos de terrorismo. Entonces, ante esta situación que hemos estado viendo, que corresponde a la atención de múltiples víctimas desde el punto de vista prehospitalario, ¿no?, recapitulando, tenemos que hablar que debemos estar previamente entrenados y capacitados para actuar ante esta situación. Debemos tener protocolos establecidos interinstitucionales, lo cual nos permita actuar adecuadamente durante estos eventos no tan poco comunes, a veces se hacen tan cotidianos lamentablemente, ¿no? A su vez, tener los centros hospitalarios previamente preparados para la recepción de una gran cantidad de pacientes por accidente. Tener una central, ¿no?, de emergencias unificada, la cual pueda racionalizar y despachar adecuadamente las unidades que se requieran en el foco y posteriormente coordinar con los puestos médicos de avanzada hacia dónde van a ser trasladados los pacientes para su mejor tratamiento. Entonces, tener cuidado, porque muchas veces en estos casos particulares incidentes, en incendios o materiales peligrosos que pueden inclusive ser hasta de características químicas, biológicas o radioactivas, estar siempre preparados para saber cómo actuar. Los protocolos nos permiten a nosotros actuar adecuadamente. Si no tenemos protocolos de procedimientos o guías, lamentablemente podemos nosotros en el buen actuar de nuestra profesión convertirnos en víctimas por desconocimiento. Ha sido un gusto conversar con ustedes, que tengan un buen día, será hasta otra oportunidad. Gracias.